O sea, estas reposiciones que algunos de ustedes están solicitando, eh, a ver cómo las hacemos. Ahora tenemos prácticamente este mes para terminar el curso. Se supone que el 29 de enero debe terminar este curso y después tendríamos 2 semanas para hacer los exámenes. Entonces, estamos eh, a, a una distancia muy pequeña de tiempo para lo que necesitaríamos para hacerlo calmadamente. Entonces, vamos a tratar de que las cosas fluyan sin demasiada presión, porque pues es bastante eh, problemático ya lo que estamos viviendo para que encima pongamos obstáculos. Entonces, hacia el final de la clase, digamos, voy a dejar una media hora para que hablemos de cómo vamos a hacer estas reposiciones y, y ustedes también vayan pensando en cómo quieren que lo hagamos. Bueno, este, voy a ver si se abre la pantalla. Me avisan cuando Ya se ve, profe. ya se ve. Ok, Sí, ya se ve, profe. bueno. Bueno, eh, nos tenemos que ver y las cosas se van a suceder conceptualmente con mucha rapidez. Eh, tenemos que ver la ley de Faraday, que es fundamental. La ley de Faraday introduce una unión entre el campo eléctrico y el magnético, y el explorar sus orígenes es una cosa muy fundamental en esta materia. Es la puerta de entrada a la teoría sobre la radiación electromagnética y realmente es donde empieza eh, a ocurrir el electromagnetismo. El, el origen de... ¿qué pasó aquí? El origen de esta ley es Profesor, un dejó de compartir fenómeno. pantalla. ¿Pueden ver? No. ¿No? Uy, uy, uy. A ver, ¿qué pasó aquí?
¿Ahora pueden ver? Ya, profe. Ok. Bueno, les decía que el origen de este segmento del curso está fundamentado en un experimento que fue ideado por el señor este que está del lado derecho, que es François Arago. Este señor era, como ya les dije, cuando vimos que Oersted había descubierto la acción de una corriente eléctrica sobre una aguja imantada, sobre una brújula, que había ido a París porque era el director del Observatorio de París y que ahí había comunicado la experiencia de Arago a sus colegas, entre los que se encontraban Ampère, Biot y Savart. Pues es el señor que fue con el chisme, pero tenía su importancia y su sagacidad. Él ideó un experimento que es fundamental y que voy a explicar. Y quien explicó las razones y amplió el experimento fue Faraday. Y Faraday, en ese sentido, demostró su grandeza porque reconoció siempre que había basado sus experimentos, los que hizo con posterioridad, siempre expresó su reconocimiento a los experimentos de Arago. ¿Por qué el nombre de Arago no está ligado a este experimento? Podría quizá referirse al hecho de que Francia e Inglaterra siempre tuvieron una disputa y que sigue hasta nuestros días. Y como Maxwell y Faraday eran ingleses, pues supervivió el nombre de Faraday como el único propietario de esta ley. Pero está basada en el experimento de Arago. Y Faraday publica en 1831, cuando publica sus resultados o su análisis, expresa, estos son palabras de Faraday, que los experimentos extraordinarios de Arago, y dice, digo, que está fundamentado en todo lo que va a expresar en el experimento de Arago. El experimento de Arago, esquemáticamente, es un disco de cobre que está girando en torno del eje que está aquí, de una aguja imantada, o sea, hay una brújula, y el disco se le hace girar en alguna dirección, y el fenómeno extraordinario que ocurre es que la aguja empieza a girar en el mismo sentido que el plato.
El plato es de cobre. Ustedes saben que el cobre no es un material ferromagnético, o sea, no ofrece ninguna fuerza cuando se le acerca a un imán. O sea, el imán no se le pega al disco de cobre y sin embargo gira. Hay una, Profesor, a una ver si, pregunta. perdón, Una pregunta. ¿El plato de cobre está cargado eléctricamente o tiene algún voltaje distinto, algo así? no, el plato de cobre está girando y no tiene ningún contacto con ninguna batería ni nada. Tiene la fuerza de la energía de rotación y nada más. Déjenme eh, que busque el disco de Arago, porque ayer vi que hay una... A ver si es este. Se los quiero enseñar, es bastante rápido, pero está bien hecho este experimento. Experimento 0. El disco de Aragó. François Arago, el 11 de septiembre de 1820, Profesor, muestra en la Academia creo de que no se ve, solamente se escucha. ¿No se ve? ¿No lo ven? No, solo se ve el dibujo que hizo usted, profe. Uy, espérenme. ¿Qué debo hacer para que lo vean? A ver dónde dice. Aquí dice que yo estoy... donde causa una gran impresión a los científicos. ¿No lo ven? No, profe. Yo creo que lo que pasa es que cuando compartió, nada más puso compartir la ventana en lugar de compartir la pantalla completa, yo creo. A lo mejor, quizá. A ver, entonces... no sé. No están viendo entonces No, solamente vemos el dibujo del disco de Arago Sí. y escuchamos cuando pone el video. Tal vez eso puede funcionar, pero no vemos el video. Pues vaya, voy a cerrar y vuelvo a abrir a ver si tengo mejor suerte. ¿Ahora lo ven? Ya se ve perfectamente, Sí, ya se ve. profe. Ok. Época, sobre todo a André-Marie Ampère. Arago y Ampère empiezan a Déjenme realizar que experimentos lo voy a por su cuenta. retroceder para que lo vean. Experimento 0. El disco de Arago. François Arago, el 11 de septiembre de 1820, muestra en la Academia de Ciencias de París el experimento de Ørsted, donde causa una gran impresión a los científicos de la época, sobre todo a André-Marie Ampère. Arago y Ampère empiezan a realizar experimentos por su cuenta, que tiene su culminación en el disco de Arago. El 7 de marzo de 1825 muestra a la Academia de Ciencias el experimento que aquí mostramos de forma actualizada, constituido por un imán y un disco de cobre. Observamos que el imán y el cobre no se atraen. Si hacemos girar el imán sobre el disco de cobre, este es arrastrado por el imán. Si hacemos girar el disco de cobre, es el imán el que es arrastrado. Arago
da el nombre de magnetismo de rotación a este efecto y es considerado el mayor misterio de su época. En 1831, Faraday explica este efecto con su idea del campo magnético como acción a distancia de una fuerza magnética y define la teoría de la inducción electromagnética, origen de todos los motores y generadores. Pero si dedicamos un poco más de atención al disco de Aragó, observamos otros fenómenos. Si colocamos el imán en el centro de rotación y giramos el disco, no aparece ningún efecto. En cambio, si desplazamos el imán del eje de rotación, el disco se frena. La explicación dentro del electromagnetismo clásico consiste en decir que aparecen corrientes de Foucault, como consecuencia de la variación del flujo del campo magnético. Sustituimos a continuación el imán cilíndrico por un imán toroidal y realizamos el mismo experimento cuando los ejes de rotación del imán y del disco coinciden. Si giramos el disco, no observamos ningún efecto de frenado. Y si giramos el imán, tampoco observamos ningún movimiento. En cambio, si el eje de rotación del imán toroidal no coincide con el eje de rotación del disco, vuelve a aparecer el efecto de frenado. En la electrodinámica relativista se encuentra la explicación, como podemos observar en los otros experimentos que hemos realizado y que podrás encontrar en este canal de YouTube. Ok, bueno. Es desde luego interesante, está bien hecho el experimento, pero aquí dice que lo explicas o que una explicación pertenece a la teoría de la relatividad. Eso no es exactamente así porque la explicación se tiene desde el año 1831 y no se... A ver, permíteme un segundo. Está muy fuerte. Perdón, un segundo. ¿Está bien? Ahora está mejor. Perdón. Bueno. Entonces, no necesariamente interviene aquí la teoría de la relatividad para poder justificar este fenómeno, sino que la explicación más bien depende de que expresemos el campo magnético y el campo eléctrico que intervienen en este fenómeno. O sea, tenemos la aguja, sabemos que tiene un momento magnético que es equivalente a una corriente eléctrica que está girando en torno de un circuito imaginario, y el disco contiene un número muy grande de electrones y de positrones, o sea, de cargas positivas y negativas que al girar el disco están en movimiento y tienen un efecto sobre el campo magnético, y es este efecto el que relaciona la ley de Faraday, cómo funcionan. Para describirlo, necesitamos recordar algunos conceptos como el de fuerza electromotriz,
si tenemos un campo eléctrico y este circuito cerrado sobre el cual está definida la integral E punto dl. dl es el elemento de línea de este circuito cerrado. Entonces la tensión o la fuerza electromotriz que está denotada por esta letra tipo alemán, es una especie de potencial. O sea, no es que sea propiamente una fuerza. Digo, el campo eléctrico sí sabemos que es fuerza por unidad de carga. Si fuera fuerza por longitud, pues esto tendría que ver con la energía o con el potencial. Entonces es más bien una especie de potencial, es una tensión eléctrica que se produce en torno de un circuito arbitrario que está dentro de un campo eléctrico. No Profesor, es necesario. no sé si que- está haciendo algún dibujo, porque nosotros seguimos en la página del video. No me digan, Sí, me hubieran avisado antes. Es que pensé que nos estaba contando ajá. sin hacer ningún dibujo. No, disculpen. Déjenme ver cómo le hago. Es que tengo que elegir entre las opciones y no lo sabía, ahora ya lo sé. Ahora sí están viendo la fuerza electromotriz. Sí, ya, profe, Sí, ya se ve profesor. bien. Ok. Bueno, les decía que tenemos un campo eléctrico que está denotado por estas líneas de fuerza. Pueden imaginarse que nace en las placas de un condensador y muere en la placa opuesta, o lo que ustedes quieran. Pero este circuito que está aquí dibujado es un circuito que no necesariamente es un cable. Es un circuito que tiene la forma que está aquí dibujada, pero esa forma es arbitraria mientras sea una integral cerrada, y E.dl tiene, o sea, el campo eléctrico .dl tiene siempre un valor. Puede ser cero, por supuesto. Cuando no hay una fuente, este circuito nos da EDL por el teorema de Stokes, es el rotacional de E, y el rotacional de E igual a cero. Es lo que hemos encontrado en la primera parte de las ecuaciones que hemos visto de la electrostática. O sea, hemos visto en electrostática que teníamos rotacional de igual a cero. Era la primera ecuación que habíamos encontrado. La divergencia de era rho entre epsilon cero. Entonces, esta integral, si es diferente de cero, implica que tiene que haber una fuente. O sea, si la E de la izquierda es diferente de cero, quiere decir que no estamos en una situación electrostática, sino que hay algo que mueve a las cargas. Porque recuerden que
la corriente es la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, si no hay ahora sabemos que es una batería, ¿no? Si no hay una batería o una razón de otra índole que aporte energía del exterior, entonces, pues esta corriente debe de ser cero, ¿no? Bueno, en el caso de que esta integral sea distinto de cero, entonces hay una razón que es producida por una fuerza externa o por una diferencia de potencial o por lo que ustedes quieran. Y esto entonces es una definición de la fuerza electromotriz que se llama fuerza electromotriz, pero que realmente no es una fuerza, sino es más bien es una energía por unidad de carga. Y el otro concepto que necesitamos utilizar para definir el fenómeno, según la explicación que dio Faraday, es la de flujo. Esta definición de flujo aplica para cualquier campo vectorial. En el caso que nos ocupa es el campo vectorial magnético, el campo ¿Qué dicen? Bueno, no sé por qué nos están interrumpiendo. En 10 minutos se va a interrumpir el Zoom, pero nos volvemos a comunicar a la misma dirección cuando se interrumpa, por favor. Voy a ver por qué se interrumpe. Bueno, el flujo phi está definido como la integral de superficie, de esta superficie, de B punto ds. Es una definición es una magnitud de la cantidad de campo que hay atravesando esa superficie del circuito, que obviamente vamos a pensar que es el mismo circuito. Entonces, lo que Faraday propone es esta ley que está dada, que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada temporal del flujo. O sea que aquí tenemos las definiciones de las que hemos hablado de fuerza electromotriz y flujo. Y esta es la igualdad a la que llega Faraday. O sea que la fuerza electromotriz producida en un circuito arbitrario que está sumergido en un campo eléctrico es igual a menos el cambio en el flujo. Y eso, ahora vamos a justificar esta ley con la fuerza de Lorentz, pero esta es, digamos que es el punto fundamental de la ley de Faraday. Como les dije, el teorema de Stokes nos permite ligar esta integral cerrada con el rotacional de E en la superficie y integrando ambos términos
y metiendo dentro de la integral la derivada con respecto al tiempo de b.ds que está aquí en esta segunda ecuación, digo, si la superficie no depende del tiempo, sería derivada total, pero dándole la posibilidad de que la superficie pueda variar, sería la parcial con respecto al tiempo. Si estas superficies son las mismas, entonces, equivalentemente a la ecuación a la primera ecuación que relaciona el cambio del flujo magnético y la fuerza electromotriz nos conduce a esta expresión que es equivalente, o sea, el rotacional de E más la parcial de B con respecto al tiempo debe de ser 0. En el caso de que no haya variaciones temporales, recuperamos la ecuación que habíamos escrito en el caso de la electrostática, ¿no? Bueno, entonces creo que debe estar a punto de interrumpir. A ver, déjenme ver. Ya se interrumpió. Están viendo que... Profe, seguimos aquí. Seguimos viendo la pantalla, profesor. Todavía se ve. ¿Cuál pantalla ven? La de... La del dibujo, la de el rotacional de E y más la parcial de B respecto al tiempo. Muy bien, ok. Bueno, entonces, espero, si se interrumpe esta cosa, ya sabemos, se vuelven a conectar, por favor. Sí, bueno. Dice que quedan 4 minutos con 15 segundos. Sí, pero... No sé. A ver. Bueno, vamos a esperar. Cuando se interrumpa voy a volver a conectarme. Y... ¿Qué es esto? Bueno, esta interrupción sí no me la esperaba. Bueno, voy a seguir. Entonces, lo que les decía es que vamos a justificar la fenomenología que ocurre y la presencia de las fuerzas externas. Aquí tenemos un dibujo, no sé si lo están viendo. Tenemos un campo magnético B que está incidiendo sobre el plano en el que está dibujado este circuito. Este circuito es un circuito en el que sí hay un cable de cobre. Y el cable de cobre es ortogonal. Bueno, la superficie completa donde está el circuito que está aquí dibujado, y ahora voy a explicar por qué tiene esa forma tan curiosa. Tiene
este segmento del circuito, el circuito pueden ver que está abierto. Hay estas dos bolitas para indicar que el circuito está abierto. Después tenemos el segmento que es ortogonal a la dirección de movimiento, o sea, el circuito completo está en un plano que se está moviendo con velocidad v y que está cortando ortogonalmente el campo magnético B. Y aquí está ocurriendo el fenómeno que acabamos de ver. Es el mismo fenómeno que el disco de Arago, porque estamos moviendo el material de cobre cortando el campo magnético. Estoy esperando que me corten para volverme. Aquí me dice que en menos de un minuto me cortan. Es que yo no sé, automáticamente debiera la universidad renovar estas licencias, pero no sé por qué no lo han hecho. Vamos a... Voy a volver